Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Escuchamos hoy, cuando las autoridades del templo de Jerusalén le ordenan a Pedro y a los apóstoles que dejen de hablar de Jesús, que dejen de hablar de la resurrección de Jesús, de hablar de la enseñanza misma de Jesús. Se los habían ordenado eso, y ahora les reclaman no haberles obedecido. Les dicen, ya les habíamos ordenado. Por eso vamos hoy a retomar, porque hace unos días estábamos viendo sobre la obediencia, vamos a retomar el tema de la obediencia. Recordemos que por la desobediencia de Adán es que entraron todos los males a la humanidad. Por la desobediencia, no entraron por la soberbia de Adán, porque no la tenía. Todos los males al mundo y a la humanidad entraron a través de la desobediencia a nosotros y a todo lo creado del orden material. Por eso bien podemos decir que la desobediencia es la raíz de todos los pecados. La obediencia es una compuerta. Ya ven las compuertas que se hacen cuando se quiere retener un río, por ejemplo, y quieren que se almacene el agua, se levantan una barda, una presa, se ponen unas compuertas, y esas compuertas están deteniendo el paso del agua. Cuando esas compuertas se rompen o se levantan, pasa cantidades enormes de agua. Eso es la obediencia. La obediencia está deteniendo un mar de sufrimientos para nosotros. Si Adán hubiera obedecido, nosotros no hubiéramos sufrido. Pero como Adán desobedeció y nosotros también hemos desobedecido, entonces hemos ido acrecentando el sufrimiento en la humanidad. No solamente por Adán, sino también por nuestros propios pecados de desobediencia hemos ido haciendo esto. Y no solamente desobediencia a Dios, sino desobediencia a aquellos a los que Dios les dio autoridad sobre nosotros. La obediencia entonces es como ese dique que se levanta. La desobediencia es como romper todo aquello y dejar pasar ese mar de sufrimiento. Hoy escuchamos a Pedro que cuando el sumo sacerdote y el Sanedrín les echan en cara la desobediencia, Pedro se levanta y dice: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Esta respuesta es muy acertada, pero debe comprenderse en el contexto que corresponde, porque esta respuesta mal entendida nos puede arrojar a las garras de Satanás. Por eso hay que entender bien cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a saber cuando alguien que tiene autoridad sobre nosotros nos pide algo, si sí es o no es la voluntad de Dios? Entonces aquí hay que hacernos algunas preguntas para poder entrar en el tema. ¿Será que todos debemos esperar órdenes directas de Dios? ¿Todos deberíamos de tener locución interna o un teléfono para preguntarle a Dios: Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, ¿esto es lo que quieres? ¿Tenemos esa posibilidad? No la tenemos, no tenemos esa posibilidad. Pero preguntémonos también, hay una pregunta clave en esto. Las autoridades del templo, no importa que haya sido el sumo sacerdote y el Sanedrín, las autoridades del templo, ¿no representaban la voluntad de Dios?
Sí, ellos representaban la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en cuanto a la forma de vivir está manifestada ya en los 10 mandamientos, en cuanto a la forma de vivir, y está manifestada a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Pero fíjense o recordemos las palabras que Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dice: tengo autoridad para matarte y tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le responde: no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. ¿De dónde viene la autoridad? Viene de Dios. La autoridad eclesiástica y la autoridad civil vienen de Dios. Las demás autoridades que vamos a encontrarnos, por eso nosotros estamos obligados a obedecer a nuestros padres. Estamos obligados a obedecer a nuestros padres porque ellos han recibido una autoridad que viene de Dios. Por eso desobedecerlos implica desobedecer a Dios. Por eso es tan importante esta respuesta de San Pedro, porque la autoridad viene de Dios, tanto a los gobernantes eclesiásticos, es decir, de la iglesia, como a los gobernantes civiles. La autoridad que se recibe viene de Dios. La autoridad que tienen los papás viene de Dios. La autoridad de los maestros viene de Dios. La autoridad de los padrinos viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios, y a veces Dios unge a la persona para que tenga y refleje esa autoridad. Entonces, en las autoridades tenemos que encontrar la voluntad de Dios. Pero si estas autoridades, ya sean civiles, eclesiásticas, nuestros padres, maestros o lo que sea, nos piden algo que va en contra de la voluntad de Dios, que esté expresada esa voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras, no estamos obligados a obedecer. No estamos obligados ya a obedecer cualquier cosa que se nos pida que sea pecado, aunque nos lo pida el Papa, aunque nos lo pida nuestra mamá, aunque nos lo pida quien lo pida. Lo que es pecado nadie está obligado a obedecer. Sí, por eso aquí es donde se aplican las palabras de San Pedro. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Esto va cuando la voluntad de los hombres expresa o está expresando, la autoridad del hombre está contra la voluntad de Dios. Si está contra la voluntad de Dios, primero obedecer a Dios, la autoridad de Dios, que la autoridad de los hombres. Cuando va contra la voluntad de Dios, no se aplica en todos los casos. No se aplica. En las cosas de la vida diaria, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios en las cosas de la vida diaria, en esos problemas que nosotros tenemos? Bueno, por eso hay que revisar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen un núcleo. El núcleo de las Sagradas Escrituras es el amor, que es a donde nos quiere llevar las Sagradas Escrituras, al amor. Y si no nos llevan al amor, no tiene sentido. La obediencia tiene que ser por amor a Dios, por amor a la autoridad que Dios nos ha dado o depositó en aquella persona. Si solo se obedece por temor, eso no tiene mucho chiste, porque eso no se vive así en el cielo. Hay que vivir en la tierra como se vive en el cielo. Y en el cielo se ama la voluntad de Dios y la autoridad misma de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar los problemas actuales que no están en las Sagradas Escrituras? Por ejemplo, alguien quiere utilizar la fertilización in vitro. Eso no viene en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no existía esa posibilidad en la ciencia en aquel tiempo. La venta de esperma y la venta de óvulos, ¿es lícito o es ilícito? Eso no está en las Sagradas Escrituras. Eso no estaría en las Sagradas Escrituras si esto se pudiera vender o no se pudiera vender. Cuando esto sucede, aquí es donde es indispensable la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Una vida de oración, por eso, disciplinada, a fin de poder ser dóciles al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a ayudar a la luz de las Sagradas Escrituras a poder darle respuestas a todas las cosas. Se dice la ley civil, se autoriza el aborto, porque la autoridad civil autoriza el aborto. ¿Nos es lícito abortar a nosotros ya? Claro que no. Primero obedecer a Dios, porque esa ley va contra la voluntad de Dios. Primero obedecer a Dios que a los hombres.
Y si el obispo llegara a decir, pueden abortar, primero obedecer a Dios, porque va con algo directamente que expresa algo contra la voluntad de Dios. Primero obedecer a Dios que a los hombres. Primero obedecer a Dios que a cualquier otra autoridad en la tierra. Pero ¿cómo vamos a identificar entre una cosa y otra de todas las cosas que nos vamos a enfrentar en la vida? Los problemas familiares y todo esto, la luz del Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la interpretación de la voluntad de Dios, que tiene una unidad perfecta, repito, en las Sagradas Escrituras. Por eso Pedro va a decir también, nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. Fíjense qué expresión tan interesante. Nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo es testigo? Porque se manifiesta de diferentes formas en ellos. Porque se ve en ellos. Porque se manifiesta en ellos. ¿En quiénes? En los que saben ser dóciles a Él. Y que ya por lo tanto pasaron por la obediencia, por lo tanto ya pasaron por un desierto de purificación, pasaron en la renuncia de la voluntad propia y ahora ya purificados y ya dóciles, disciplinados en la oración, son dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Esas personas siempre sabrán qué hacer. Esas personas siempre sabrán qué hacer. Habrá una luz y una certeza en el corazón que no va a venir de ellos. Y se nota que no viene de ellos porque esa luz y esa certeza del corazón a veces va exactamente en contra de la voluntad de esa persona. Por lo tanto, no puede venir de esa persona porque va en contra incluso de la voluntad de esa persona. Dice Jesús en el Evangelio de hoy, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de lo alto está por encima de todos. La iglesia no está por encima de Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús no le regaló la iglesia a Pedro, fundó su iglesia en la piedra que es Pedro. Fundó a partir de ahí su iglesia, una iglesia jerárquica, es decir, con diferentes autoridades o diferentes grados de autoridad. Así lo quiso el Señor hacer, así quiso fundar su iglesia. ¿Cómo supo la iglesia que Dios quería esos grados de autoridad? A la luz del Espíritu Santo y los frutos que se manifiestan a través de esas acciones. Ahí se va viendo que eso sí era verdaderamente voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Por eso hay que reconocer a Dios. Qué importante es eso. Reconocer, primero conocer la voluntad de Dios y después saber cuál es la voluntad de Dios en las diferentes circunstancias que nos vamos a encontrar en la vida. Cuando tenemos que tomar decisiones, las decisiones no las vamos a tomar desde nosotros, porque todas las decisiones que yo tome desde mí, entonces yo las voy a tomar desde mis heridas, desde mis traumas, desde mis complejos, desde ahí voy a tomar mis decisiones. ¿Qué tan acertadas van a ser? Imagínense si van a estar contaminadas con todo mi pasado. Imagínense el problema que van a ser mis decisiones. Por eso las decisiones deben de tomarse, sobre todo las decisiones trascendentales. Esas debemos de tener nuestra vida y preguntarle a Dios. Que Él guíe nuestra vida. No vamos a hacer lo que nosotros queremos, ni lo que nos gusta, ni lo que nos parece bien, sino lo que Dios quiera. Y para poder hacer lo que Dios quiera, hay que saber callarnos, hay que saber callar por fuera y por dentro. Hay que saber callarnos por fuera y saber callarnos por dentro, porque hay personas que están callados, pero está la imaginación volando al 100%, las emociones brotando para todos lados, un silencio exterior y un silencio interior, pero no un silencio de vacío, un silencio de espera. Un silencio de atención para esa luz divina que debe de venir de lo alto. Por eso cuando se va a tomar una decisión muy importante, no se toma la primera vez. Se tiene que ir tomando con tiempo, se pone en la presencia de Dios, uno recibe una luz y luego hay que constatar que verdaderamente esa luz venía de Dios y no de nosotros. Que no haya brotado de nuestros complejos, de nuestras cosas, que no haya brotado. Hay que detener y hay que dejar entrar otra vez esa luz, 2, 3 veces, hasta que se confirma, porque es trascendental. ¿Cuándo se dice que es algo trascendental? Cuando lo que yo voy a hacer afecta a todos.
Va a afectar a toda la familia, va a afectar el movimiento de todos, entonces como va a afectar a otros, eso es algo grande, hay que detener y no se puede tomar una decisión a la ligera, porque no somos dueños de las vidas, el dueño de la vida es Dios. Lo que vamos a decidir y lo que vamos a hacer tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es difícil, por eso hay que aprender a callar la mente, el corazón, para que no sea yo, para que no sea lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Uno guarda silencio, constata, a veces uno va con el director espiritual, busca una persona que sea sabia, santa, prudente. Si le encuentran me dicen para yo también ir, porque no hay casi por ningún lado de eso, pero bueno, hay que buscarle, tenemos que buscar esto para poder saber. Claro que sí, ¿qué me voy a tomar en el refrigerador? ¿Un jugo de naranja o un jugo de papaya? Eso ni le pregunta al Espíritu Santo, eso no tiene nada que ver. Esas cosas no se necesita hacer grandes discernimientos ni nada. Pero mientras más importante es la decisión y mientras más afecta a las demás personas o pueda afectar, como dice San Pablo, al universo, porque cada pecado afecta al universo, aunque lo hagamos en lo escondido, nuestro pecado afecta a todo el universo. Por eso dice San Pablo que el universo gime esperando la redención. ¿Cuándo? Cuando nosotros agarremos la onda, cuando nosotros caminemos hacia la santificación. Entonces hay que seguir a esa autoridad que viene de lo alto, esa autoridad divina que está por encima de todos. Y por eso dice Jesús, el que le cree a Dios, reconoce a Dios como un Dios verdadero. El que le cree a Dios lo ve, lo manifiesta como un Dios verdadero. Dios no miente, Dios esto es lo que quiere y Dios siempre va a querer lo mejor. Jesús también nos advierte hoy que el que sea rebelde, ahí está otra vez el tema de la obediencia, el que sea rebelde al Hijo de Dios, al que viene de lo alto, y la autoridad viene de lo alto, el que sea rebelde a la autoridad que viene de lo alto, no verá la vida eterna. Fíjense qué importante es esto, porque hay que saber identificar quién es la autoridad lícita que Dios ha puesto sobre mí. Porque Dios a mí no me puso como autoridad, a mi sacerdote ministerial, no me puso como autoridad a todos los obispos del mundo, me puso a un sacerdote. Y yo hice voto de obediencia al obispo que me ordenó y a sus sucesores. Yo no hice voto de obediencia a todos los obispos del mundo. Voy a respetar la voluntad de ellos, voy a respetarla, puedo escuchar y debo discernir lo que me digan, pero mi obediencia, mi voto de obediencia está sujeto a un obispo. A un obispo, esa es la autoridad lícita que Dios ha puesto sobre mí. Esa es la autoridad lícita. Por eso todos tenemos autoridades sobre nosotros. Todos tenemos alguna autoridad sobre nosotros. A esas autoridades es a las que uno debe de discernir si lo que ellos piden no va contra la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Y si no está en las Sagradas Escrituras, a la luz del Espíritu Santo tenemos que descubrir si eso que la persona pide lo está pidiendo porque Dios lo quiere y lo manifiesta a través de esa persona, o si esa persona está manifestando su propia miseria nada más. Es algo que tenemos que discernir. El que no tiene el Espíritu Santo se va a equivocar muchas veces y se va a equivocar con muchas personas. Por eso Jesús dice, advierte que el que sea rebelde al que viene de lo alto no verá la vida eterna. Y él también advirtió, el que desprecia o blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces son cosas que nos van dando los parámetros y nos van marcando el camino. Por lo tanto, toda autoridad que para protegerse y favorecerse actuara contra la voluntad de Dios y pide a aquellos sobre los que tenga autoridad, aquellos que están bajo su autoridad, les pide que hagan lo mismo, no tenemos obligación de seguirlo. Si la mamá le dice que primero le pega a su hijo por mentiroso y luego cuando llega el que cobra la renta le dice, dile que no estoy. Ese dile que no estoy le está ordenando mentir. No estaría ya obligado ese niño a hacer eso.
Ya lo que es pecado no estamos obligados, aunque sea la autoridad lícita que Dios ha puesto sobre nosotros, aunque sea la autoridad lícita. Así de que cuando la autoridad esta vaya a hacer las cosas, quiera tapar sus pecados, quiera hacer cosas torcidas, como decimos aquí en México, ¿verdad? De lo que la impunidad va a dejar impune las cosas, cualquier cosa que fuese que va contra el amor, que va contra la unidad, que va contra Dios, ya no estamos obligados. Ahí sí podemos voltear y decirles como dijo Pedro: primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Que se enojan, ni modo. Que te pegan, pues ni modo. Ahí sí, hasta eso. Hay que saber mantenernos en la verdad. Pero primero hay que estar bien seguros que es la verdad. Porque no va a ser que esta persona quiera pedirme algo y sí viene de la voluntad de Dios, pero golpea mis traumas y entonces yo digo, eso no puede venir de la voluntad de Dios porque a mí no me gusta. No se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto de la obediencia es muy interesante para nosotros. Debemos saber cuándo se puede responder. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Porque fíjense, aquí fue el sumo sacerdote, el encargado principal del templo, el sumo sacerdote, junto con el Sanedrín. Ellos querían callar a los apóstoles y no los quieren callar porque no les crean. Fíjense, no los quieren callar porque no les crean. A veces la autoridad lícita que tenemos va a tratar de hacernos que seamos cómplices de su pecado. A veces sin saber que es pecado y a veces sabiendo que es pecado. Cuando la autoridad lícita, ungida por Dios, me quiere utilizar conscientemente de que es un pecado para que sea cómplice de él, primero obedecer a Dios que a los hombres. Si la autoridad lícita no sabe que es pecado lo que me está pidiendo, pero a la luz del Espíritu Santo yo lo he visto y discernido en oración, también puedo decirle, primero se obedece a Dios que a los hombres. Esto no puede venir de la voluntad de Dios. Esto no viene de Dios. No estoy obligado a obedecer. Aquí vean, fue el sumo sacerdote y el Sanedrín los que le dijeron esto a los apóstoles. ¿Y ellos por qué le estaban diciendo esto? Cállense, porque ustedes están diciendo, ahí está la clave, fíjense. Ustedes están tratando de que los demás nos echen la culpa de la muerte de ese Jesús. ¿Qué no fueron los que gritaron ellos, crucifícalo? ¿Qué no fueron ellos los que incitaron a los demás y que trajeron testigos falsos? ¿Qué no fueron ellos los que le gritaron a Pilato, si tú no lo matas, eres enemigo del César? Y ahora dicen, es que tú nos estás tratando de echar la culpa de... Esos problemas tuyos son problemas tuyos. El mío es identificar cuál es la voluntad de Dios y aferrarme a ella. Y si eso nos llevara a la muerte, pues nos morimos. Si eso nos llevara a la muerte, pues nos morimos, porque en realidad eso sería acelerar nuestra felicidad eterna. Eso nada más sería acelerar nuestra felicidad eterna. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que tener mucho discernimiento en la obediencia. Es un tema muy delicado. Ellos, si el pueblo se hubiera dado cuenta de la verdad, sí resucitó, y los que incitaron, porque Pedro lo aclara, no dice Pedro, todos los judíos mataron a Jesús, no. Ellos que eran la autoridad incitaron a todos, ustedes lo mataron. No dijo Pedro, todos los judíos, no. Ustedes, la autoridad, ustedes los mataron. Y yo no voy a cubrir, no me voy a tapar la boca para que a ustedes no les pase nada. Voy a obedecer primero a Dios que a los hombres, porque eso no viene de Dios. Si yo sabiendo que esta es la voluntad de Dios dejo de hacerla, entonces yo estoy obedeciendo primero a los hombres que a Dios.
Ay, pero ¿cómo se necesita el Espíritu Santo para no caer en errores? Todo lo que no me guste, todo lo que yo no quiera, no, primero obedecer a Dios que a los hombres. Ay, sería tergiversar las Sagradas Escrituras, sería obligar a Dios a que estuviera como cómplice de nuestro pecado. Por eso se tiene que discernir. Esto no se dice tan fácil, no se dice tan fácil. Pedro lo dijo el día y en el momento indicado, porque esa era la verdad. Porque esa era la verdad. Entonces, vean cómo no se trata de que lo que yo crea que está bien, ya por eso viene de Dios. Me nació en el corazón, yo sentí que estaba bien o sentí que estaba mal. A mí qué me importa lo que sienten. Porque pueden sentir desde todo su pasado, pueden sentir desde sus errores, pueden sentir desde sus heridas, pueden sentir desde sus traumas. Yo no puedo guiarme por lo que una persona siente nada más. Uno puede escuchar las cosas, pero no nos podemos guiar por eso. Cuando alguien está hablando desde sus traumas y trata de hacernos cómplice de sus pecados, tenemos que decirle así como lo dijo Pedro, sin violencia, con toda verdad y honestidad. No está bien obedecer primero a los hombres que a Dios. No hemos venido al mundo para eso. Hemos venido para Dios. Y tenemos que permanecer fieles a Él. Por eso pues hoy pidamos la gracia de descubrir a la luz del Espíritu Santo cuándo son nuestros impulsos y cuándo son cosas que vienen de nuestra soberbia, que vienen de nuestro orgullo, que vienen de nuestras debilidades, ¿sí? Y cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios sino de nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Ese es el gran riesgo de las revelaciones particulares. Y algunas revelaciones particulares que eran verdaderas fueron despedazadas por esto. ¿Verdad? Personas que como escuchaban la voz de Dios y sí lo escuchaban, pero luego utilizaban y manipulaban a los demás. Dios quiere, en un caso que se dio, por ejemplo, no en este país, en un país de Centroamérica, y dice el vidente, es que dice la Virgen que me construyan a mí una casa, pero que esté así y así como él la quería, y no era la Virgen. Él le puso todo eso en boca de la Virgen para que todos se pusieran a hacer y le hicieron una casa, le hicieron su casa bonita, pero eso que hizo de utilizar a Dios, pues hizo que se derrumbara todo aquello que empezó siendo real por los frutos que tenía, empezó siendo real y luego empezó un caos ahí en la cabecera y luego se hizo un caos general. Yo conocí un grupo de esos. Cuando me invitaron ahí con ellos y vi cómo estaban estructurados y todo, yo les dije, no, yo no le entro aquí, esto se va a derrumbar. Y me dice el encargado ahí de ellos, otros cardenales han dicho que se han venido contra nosotros y no pueden, como diciendo, ¿qué va a hacer un padrecillo ahí de rancho? Pues bueno, dije yo, pero pues lo verán, esto no va a funcionar. Y en cuestión de 2-3 años se derrumbó aquello y casi no ha quedado nada. Todavía hay algunas personas que han traído la imagen de la Virgen de ella para que la bendigan aquí. Y pues hay algunas cositas porque verdaderamente todo indica, yo no soy el que da la última palabra en la iglesia, pero todo indica por los frutos que venía de Dios. Y si se hubieran mantenido en la obediencia y en la fidelidad en el Espíritu Santo, entonces todo aquello yo pienso que hubiera llegado hasta donde Dios quería. Qué importante es la obediencia. Por eso, cuando vayan ustedes a tomar una decisión que va a afectar la vida de sus hijos, de la familia, de esto, deténganse y cuélenlo a través de la oración. Pidan la luz del Espíritu Santo. Si es algo trascendental, 2 o 3 veces. Si es algo trascendental, busquen a alguien prudente, sabio y de oración para que les ayude a ver lo que ustedes no ven, considerar lo que no están considerando y vuelven a retomar. No es para que aquella persona tome la decisión por ustedes, no. Quien va a pagar las consecuencias son ustedes. Ustedes deben decidir. Los demás pueden iluminar. Si alguien viene y me dice, ¿qué hago? Yo nomás te puedo decir lo que se ve ahí. Considera y decide, porque los sufrimientos que provoque eso los vas a pagar tú. Entonces tú tienes que hacer el discernimiento. Los demás no deben decidir, solamente deben aportar una luz
para que te ayude a ti a encontrar, a ser más dócil al Espíritu Santo. De eso es de lo que se trata. Entonces pidamos esa gracia hoy a nuestro buen Dios, que podamos descubrir cuándo sí es voluntad de Dios que se va a expresar en nosotros, cuándo es la voluntad de Dios, aunque no nos guste y esté expresado en la autoridad que Dios nos ha dado, que sepamos distinguirla. Esa es la voluntad de Dios, me guste o no, me convenza o no. Esa es la voluntad de Dios y uno abraza la voluntad de Dios. Esa amargura que a veces ocasiona esa voluntad divina viene compensada por un gozo interno. Así de que por eso no nos debería de importar tanto el sufrimiento, puesto que cada amargura va a haber un gozo mayor que el sufrimiento que se ha tenido que padecer. Pidamos la gracia de que nunca queramos manipular las circunstancias según nuestra conveniencia, según nuestros gustos, y queramos que los demás vean todo como voluntad de Dios. No hagas que parezca que Dios dice lo que tú quieres hacer. Cuidado con eso. Tengas autoridad o no la tengas para lo que vayas a hacer, tenemos que tener sumo cuidado, porque los que están involucrados en nuestras decisiones también son hijos de Dios. También son hijos de Dios y se tiene que tener la delicadeza con los hijos de Dios. Entonces, que no ni manipulemos ni nos manipulen los demás a través de circunstancias para hacer que parezca que siempre o necesariamente lo que nosotros queremos es lo que quiere Dios. Que no manipulemos, que no nos dejemos arrastrar por esa tentación de querer pensar que lo que uno quiere, eso necesariamente es lo que Dios quiere. Pónganlo en discernimiento todo, deténganse, pregunten a una persona. A veces ayuda mucho si uno le pregunta a una persona que no está involucrada. A veces ayuda mucho porque dicen que los toros se ven mejor desde la barrera. Entonces, si alguien que esté fuera del problema puede ayudarnos mucho, que no esté emocionalmente involucrada la persona, que no esté emocionalmente involucrada, a veces ayuda. Si encuentran, repito, una persona que sea prudente, que sea sabia, que sea santa, ¿verdad? Entonces uno puede seguir esas indicaciones con mucha paz, con mucha paz. Lo demás se debe discernir. Se debe discernir y se debe discernir. Pidámosle a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.